Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado mucho revuelo y, para ser honestos, un poquito de misterio. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y sobre todo, de las recientes noticias que apuntan a que el amor es la verdad de nuestra ruptura. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar qué hay detrás de estos titulares, qué significa esta supuesta verdad y por qué nos interesa tanto la vida personal de las celebridades. Si eres fan de Can Yaman, o simplemente te encanta el drama y las historias de amor, quédate conmigo porque este vídeo te va a gustar. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, te recuerdo lo de siempre, pero que es importantísimo: si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Así nos ayudas a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, aunque creo que ya somos muchos los que sí, Can Yaman es un actor turco que ha ganado una fama increíble en los últimos años gracias a sus papeles en series de televisión que han triunfado no solo en Turquía, sino en muchos otros países, incluyendo España, Italia y Latinoamérica. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Y como suele ocurrir con las figuras públicas de este calibre, su vida personal, y especialmente sus relaciones sentimentales, son objeto de un escrutinio constante. Últimamente los titulares han girado en torno a supuestas rupturas y, más interesante aún, a la idea de que el amor es la verdad de nuestra ruptura. ¿Qué significa esto realmente? ¿Quiénes son las personas involucradas en estas supuestas rupturas? ¿Y por qué esta frase en particular resuena tanto? Primero analicemos la frase en sí: el amor es la verdad de nuestra ruptura. Esto suena a una declaración bastante profunda, ¿verdad? No es un simple "lo dejamos porque no funcionaba". Implica que el amor, precisamente ese sentimiento que une a las personas, es también la razón fundamental por la que la relación ha llegado a su fin. Puede sonar contradictorio, pero en el mundo de las relaciones, y especialmente en las relaciones de alto perfil, las cosas rara vez son blanco o negro. Podríamos interpretarlo de varias maneras. Quizás se refiere a un amor tan intenso que, al no ser correspondido de la misma manera, o al enfrentar obstáculos insuperables, termina por causar dolor y, por ende, la ruptura. O tal vez, y esta es una interpretación más optimista, significa que el amor que existió fue tan real y poderoso que incluso al separarse, ambos reconocen esa verdad, ese sentimiento genuino que marcó la relación. No se trata de culpar, sino de reconocer la fuerza del amor como el motor de lo que fue, y porque ahora ya no es. Ahora, ¿a quién se refiere esta frase en el contexto de Can Yaman? Los rumores y las noticias en los medios turcos e internacionales lo han vinculado con varias mujeres en los últimos tiempos. Sin embargo, la pareja que más ha acaparado la atención y la que más se asocia con estas últimas informaciones es, sin duda, su relación con la influencer y modelo italiana Diletta Leotta. Fueron una pareja que encendió las redes sociales y los medios de entretenimiento. Su romance fue intenso, muy mediático y parecía sacado de una película. Se rumoreaba que estaban comprometidos, que planeaban una boda, y de repente el silencio. Y después las noticias de su ruptura. Cuando hablamos de rupturas, especialmente entre celebridades, solemos esperar explicaciones más o menos convencionales: diferencias irreconciliables, falta de tiempo, estilos de vida incompatibles. Pero la frase que encabeza nuestro vídeo sugiere algo más. Si el amor es la verdad de su ruptura, ¿qué podría implicar? Una posibilidad es que el amor haya sido tan abrumador, tan público y tan demandante, que la presión mediática, las expectativas o incluso la intensidad de sus propios sentimientos se volvieran insostenibles. A veces, cuando el amor es demasiado perfecto en la superficie, esconde tensiones internas que al final llevan a la separación. Imaginen la vida de dos figuras públicas, constantemente bajo los reflectores, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. En ese torbellino, incluso el amor más sincero puede resentirse. Otra interpretación, quizás más poética y dolorosa, es que el amor seguía presente, pero las circunstancias o las diferencias fundamentales impidieron que ese amor floreciera a largo plazo. Quizás se amaban profundamente, pero entendieron que juntos no iban a ser felices de forma sostenible. O tal vez, uno de ellos seguía enamorado y el otro, por diversas razones, no podía continuar.
En ese escenario, el amor mismo se convierte en el recordatorio doloroso de lo que se pierde, la verdad de lo que fue. Y la razón por la que ya no puede ser. También debemos considerar la posibilidad de que esta frase sea una forma elegante, diplomática, de comunicar una ruptura sin entrar en detalles escabrosos. Los publicistas y los equipos de manejo de imagen de las celebridades son expertos en formular declaraciones que suenen bien, que transmitan un mensaje específico sin revelar demasiado. El amor es la verdad de nuestra ruptura podría ser una manera de decir, nuestra relación fue real, hubo amor genuino, pero por razones que preferimos mantener privadas, hemos decidido seguir caminos separados. Esto protege a ambas partes, evita la especulación dañina y mantiene una imagen pública positiva. La conexión entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un fenómeno mediático. Compartieron momentos en redes sociales que parecían sacados de un cuento de hadas. Las fotos juntos en yates, las escapadas románticas, las declaraciones públicas de afecto. Todo indicaba una relación sólida. Por eso su separación tomó a muchos por sorpresa. Y es aquí donde la frase cobra aún más relevancia. Si hubo tanto amor visible, ¿qué pudo haber causado la ruptura? Aquí es donde entran las especulaciones, y debemos ser cautelosos. Los medios, especialmente en Italia y Turquía, han estado llenos de rumores sobre las razones detrás de su separación. Se ha hablado de incompatibilidad de horarios, de proyectos profesionales que los mantenían separados, e incluso de presiones externas. Pero si nos ceñimos a la idea de que el amor es la verdad de su ruptura, podríamos estar hablando de algo más profundo. Quizás el amor, en lugar de ser un bálsamo, se convirtió en un desafío. Tal vez sus trayectorias profesionales, aunque exitosas individualmente, eran tan demandantes que se volvieron incompatibles con el tipo de relación que deseaban tener. El amor exige tiempo, atención y compromiso, y en la vida de dos estrellas en ascenso, esto puede ser un recurso escaso. Otra posibilidad, y esto es un terreno más especulativo, es que el amor que sentían, al ser tan público, se vio afectado por la atención constante. Cuando una relación se convierte en un espectáculo, la autenticidad puede empezar a flaquear. El amor verdadero, ese que se vive en la intimidad, puede verse distorsionado por la necesidad de proyectar una imagen perfecta. Si el amor era la verdad, quizás la verdad es que a pesar de amarse, no podían soportar la presión de vivir su amor bajo el escrutinio de millones. Es importante recordar que en última instancia, la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Aunque nos fascine su mundo, debemos ser respetuosos. Las razones de una ruptura son íntimas, y a menudo complejas. La frase "el amor es la verdad de nuestra ruptura" nos invita a pensar más allá de los titulares sensacionalistas. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre cómo puede ser tanto una fuerza constructiva como, en ciertas circunstancias, una razón para la separación. Es un reconocimiento de que incluso en el fin de una relación, el amor que existió tuvo un significado profundo. En el caso de Can Yaman y Diletta Leotta, si esta frase es una declaración oficial o una interpretación mediática, nos deja pensando en la intensidad de su relación. Si se separaron porque el amor era la verdad, implica que el amor fue el epicentro de todo. No fue una falta de amor lo que los separó, sino quizás el amor mismo, en su forma más pura, o en su forma más desafiante. Quizás el amor era tan grande que los dos entendieron que su felicidad individual, o la viabilidad de la relación a largo plazo, requería un camino diferente. Para Can Yaman, esta experiencia, como cualquier otra relación, seguramente ha sido un aprendizaje. Ha construido una carrera impresionante y es natural que en el camino haya tenido relaciones personales. Lo que resuena de esta frase es la idea de que el amor no es necesariamente sinónimo de un para siempre fácil. El amor puede ser la fuerza que te une, pero también puede ser la fuerza que te enseña la importancia de otras cosas, o la fuerza que te impulsa a tomar decisiones difíciles por el bienestar propio o de la otra persona. Así que, ¿qué nos llevamos de todo esto? La verdad es que el mundo de las celebridades, y específicamente la vida amorosa de figuras como Can Yaman, nos ofrecen un espejo de nuestras propias experiencias, o al menos de nuestras fantasías. La frase "el amor es la verdad de nuestra ruptura" nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que el amor es un sentimiento poderoso, capaz de crear vínculos profundos, pero también capaz de revelar verdades incómodas sobre la compatibilidad, las expectativas y las realidades de la vida. Si bien no podemos saber los detalles íntimos de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta,
esta frase nos da una pista de que su historia, en lugar de ser un fracaso, fue una experiencia marcada por la intensidad del amor. En resumen, hemos explorado el significado de la frase "el amor es la verdad de nuestra ruptura" en el contexto de las recientes noticias sobre Can Yaman. Hemos discutido las posibles interpretaciones de esta enigmática declaración, considerando el impacto mediático de su relación con Diletta Leotta y la naturaleza a menudo compleja de las relaciones de alto perfil. Hemos llegado a la conclusión de que, independientemente de los detalles específicos, esta frase sugiere que el amor fue el elemento central, ya sea como motor de la unión o como la razón fundamental de su fin. Nos invita a pensar en la profundidad del amor y en las múltiples formas en que puede influir en nuestras vidas, incluso cuando las relaciones terminan. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta frase y sobre las relaciones de las celebridades. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle a ese pulgar arriba que nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les pueda interesar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.